Tabasco, la cuarta transformación. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de Tabasco en la cuarta transformación. Hola, ¿qué tal amigos? Buen día, les saluda con mucho cariño su amigo Pedro Barrada. Y también su amiga Lía Ramírez. Y hoy en nuestro cuarto podcast de Tabasco en la cuarta transformación hablaremos de una especie que se ha ganado el cariño de todos los tabasqueños. A ver, Lía, adivina, es un mamífero marino que vive en aguas poco profundas y zonas costeras. ¿Podría ser un delfín? Estás algo cerca, pero es una especie que podemos encontrar en diversas zonas de Tabasco. Es más, te doy otra pista. Es herbívoro y su color de piel es gris y tiene un rostro como medio dormilón. Ya sé, listo. Es el manatí. Muy bien, mi querida Lía, adivinaste. Se trata del manatí, una especie que se ha robado el corazón de todos los tabasqueños por su belleza particular, pero también por ser un animalito pues muy adaptable que incluso se deja admirar y tocar en las lagunas más famosas de nuestro estado. Dime quién no se ha admirado al ver esta especie en las orillas de la Laguna de las Ilusiones y aprovecha el momento para tomarle una foto, grabar un video, y la verdad es que coincido con que esta especie es muy bonita, incluso tiene una forma como de sirena. Mira, ya que lo mencionas, tengo que compartirte este dato. El manatí forma parte de un grupo llamado sirenios o sirenia, que en griego antiguo significa sirenas. Ay, mira, qué interesante dato, Pedro. Ya hasta biólogo y lingüista me saliste. Por supuesto, ¿qué esperabas? ¿Y qué más podré compartir sobre esta especie, señor Pedro? Pues fíjate que esta especie es muy común encontrarla en zonas del Golfo de México y cuerpos lagunares, por lo general de Campeche, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Sin embargo, en 2018 llamó la atención no solo de los tabasqueños, sino a una buena parte de los mexicanos, las repentinas muertes del manatí en comunidades ribereñas, sobre todo en los Vitzales. Fíjate que sí, Pedro, la verdad es que lo recuerdo muy bien. Fue un momento muy tenso de alarma ambiental, pues fueron más de 50 el número de manatíes encontrados muertos y en estado de agonía. Precisamente sobre este tema es que vamos a hablar en nuestro podcast. Conocer cuál es la situación actual de esta especie emblema de Tabasco y cómo podemos contribuir en su protección y en la conservación de su hábitat. ¡Iniciamos! ¿Qué te parece si aprovechamos el día de hoy tus dotes de biólogo y hablamos un poco sobre la especie y lo que significa para Tabasco? Me parece perfecto, Lía. Para empezar, el nombre científico de la especie es Trichechus manatus, un mamífero que se alimenta de plantas ribereñas. Para los amigos que nos escuchan y nunca han visto esta especie, ¿podrías decirnos cuáles son sus características? ¿Cómo son? ¿De qué se alimentan? ¿Acaso son peligrosas, Pedro? Para nada, son una especie totalmente inofensiva y muchas personas suelen decir que su rostro tiene rasgos humanos, pero lo cierto es que sus cuerpos son macizos y grises. Tienen 3 aletas, 2 que parecen sus brazos y una de la parte inferior que pareciera una especie de cola. Cuando tienen hambre, esta especie sube a la superficie para alimentarse de algas, lirios e incluso mangos que caen de los árboles al agua. Los expertos de organizaciones que cuidan la especie cuentan que son animalitos muy solitarios y que duermen bajo el agua durante medio día, subiendo a tomar aire en intervalos de 20 minutos. Ahora bien, Pedro, dime, ¿cuál es su principal depredador y qué ha provocado la muerte de tantos manatíes en territorio tabasqueño? Según leí, Lía, los manatíes no tienen depredador natural. Sin embargo, se han reportado ataques de tiburones o lagartos. Se ha detectado que algunos ejemplares mueren desafortunadamente en redes pesqueras o en ductos de los pantanos de Centla, al ser golpeados por lanchas, al quedar varados, o también en pozas, por el desasolve de aguas sucias a los ríos y lagunas donde ellos habitan, por lo que el factor humano y la contaminación que generamos juega un papel importantísimo en el impacto ambiental, un papel que debe llevarnos a una reflexión profunda para evitar más muertes y preservar una especie tan querida por todos los tabasqueños. Muy buena información, Pedro, y la verdad es que creo que estás en lo cierto. Debemos unirnos y establecer acciones para ayudar a preservar la especie y sobre todo cuidar su hábitat natural para que ellos puedan desarrollarse pues tranquilos. Y bueno, a todo esto, ¿qué te parece si en nuestra sección para explicarnos mejor escuchamos la voz del profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT, Darwin Jiménez Domínguez, quien durante más de 19 años se ha dedicado en cuerpo y alma a cuidar esta especie? Escuchemos parte de su trabajo y la importancia que tiene el manatí para nuestro estado. Para explicarnos mejor.
Darwin, cuéntanos qué tanta presencia tiene el manatí en Tabasco y qué representa para nuestro estado. Bueno, entre la presencia, básicamente los manatíes podemos decir que casi están en todas las aguas de Tabasco, salvo algunos lugares donde ya es inaccesible, sobre todo donde empiezan las corrientes rápidas, donde empieza la sierra y todo ese tipo de zonas, pues bueno, ahí no está. Pero en la zona baja, lo que es la planicie costera del Golfo de México en Tabasco, parte de la cuenca, sobre todo más marcado en la cuenca de los Sumacinta y también en la cuenca del Grijalva, pero ya más hacia la costa, ¿no? También tenemos algunos avistamientos de animales en Tonalá, en la frontera entre Veracruz y Tabasco. Toda esa zona también hay manatíes. Lo que más de nosotros tenemos estudiado es la zona de los Usumacinta, que es donde está la mayor abundancia. Particularmente la zona de pantanos de Centla resguarda justamente en los Vitzales una zona muy característica porque es donde hemos tenido los avistamientos más frecuentes. Otra zona importante también es en Balancán, en el río San Pedro. También hemos tenido avistamientos importantes de más de 20 animales. Entonces son zonas donde sí hay manatí. De hecho, simplemente hay zonas como más inaccesibles para nosotros, son más lejanas, que también no descartamos que haya una buena presencia. Y bueno, entre la otra pregunta, ¿qué importancia tiene? Bueno, es el mamífero acuático completamente herbívoro, que es el único de los mamíferos herbívoros acuáticos. Aparte la talla que tiene, es un animal bastante grande, es regulador de poblaciones de maleza acuática, contribuye con nutrientes al medio y bueno, como parte de la biodiversidad pues es importante en el punto de la conservación, porque como es una especie también carismática, al hacer cuestiones de conservación con esta especie, hacia el hábitat de esta especie también conservas hábitat para otras especies que a lo mejor no son tan carismáticas, como cocodrilos, tortugas, etcétera, que también se benefician justamente de la protección del hábitat del manatí. A raíz de la emergencia por mortandad de manatí en 2018, ¿cómo han venido trabajando en la División Académica de Ciencias Biológicas del UJAT? Bueno, de hecho, históricamente, antes de la contingencia del año pasado, nosotros veníamos apoyando al gobierno federal a través de la Profepa y aquí a la Secretaría, entonces CERNAPAM, apoyando los eventos de varamientos, igual apoyando eventos donde aparecían crías huérfanas y demás, asesorando, ¿no? Básicamente, si es necesario hacer un rescate, no es necesario hacer un rescate, si se puede liberar un animal en cuanto uno lo encuentra, o si es necesario traerlo bajo cuidado humano para poderlos rehabilitar y estabilizar en la salud, que a veces es el problema. Y también hemos apoyado en monitoreos que a veces solicita la federación para saber, bueno, si hay alguna cuestión que se tenga que cuidar, ya sea para algunos desarrollos y demás. También nosotros hemos colaborado. Y bien, con todo esto que nos dices, dinos cuál es el factor de mortandad del manatí específicamente. Entre las hipótesis que se manejaron, pues fue una cuestión de toxicidad. Sin embargo, de todas las posibles causas no fue posible atribuirla a una sola, debido a la pobreza de datos que se pudieron sacar, sobre todo por la falta de análisis de laboratorio, ¿no? Eso sí adolecimos bastante de algunos análisis de laboratorio puntualmente para los animales, ¿no? Sí hubo mucho para calidad del agua, pero no fue suficiente. La calidad del agua creo que se revisó bastante bien, pero desafortunadamente el hallazgo de los animales muertos, ya en avanzado estado de descomposición, a veces la calidad de la muestra no es la adecuada para que se pueda hacer un análisis confiable. Darwin, ¿qué consideras que es lo que hace falta en materia de política pública para la preservación? Tal vez lo que hace falta es ser rigurosos en el cumplimiento de las políticas públicas, ¿no? Realmente controlar los vertimientos de aguas residuales de todo tipo, las industriales, las domésticas, para que justamente este tipo de cuestiones no sucedan. Nosotros creemos, por ejemplo, que mucho de esto se pudo deber a algas tóxicas que proliferan gracias a una excesiva cantidad de nutrientes. Como todo ser vivo, bueno, cuando tiene nutrientes en exceso, pues los va a aprovechar y van a proliferar. Entonces estamos hablando de que los nutrientes pueden venir de muchas fuentes, no simplemente las puras descargas domésticas, los jabones, demás traen fosfatos, también hay descargas de algunas fuentes de nitrógeno, los mismos fertilizantes agrícolas pueden tener un efecto, ya sea por mínimo que sea regar o fertilizar un maizal o fertilizar una palmera, ¿no? Unas plantaciones de palma que son más extensas. Entonces estamos hablando de que ahora están entrando en juego
otros actores que, bueno, no estaban antes. Y pues súmale el calentamiento global, que bueno, este año particularmente creo que hemos vivido los efectos de una sequía extraordinaria. Entonces, todo eso suma a que esos factores se potencien. Nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para preservar esta gran especie? Como ciudadanos, pues yo creo que sí falta mucho educación en cuanto a la cuestión ambiental, ¿no? El civismo ambiental, realmente en general en la sociedad mexicana, no nada más Tabasco, que lo podemos ver en otros lados, Latinoamérica también, falta mucho esa conciencia de que el ambiente en el que estamos, todo lo que hagamos va a recaer al final de cuentas en nosotros, ¿no? Digamos, por decirlo burdamente, casi que estamos escupiendo para arriba, ¿no? Cuando hacemos algunas acciones. Entonces sí, cuidar nuestras descargas domésticas. Hemos visto en algunos lugares botellas de fertilizantes en el agua, de plaguicidas en el agua flotando. Entonces, queramos o no, eso también va minando, ¿no? Y no es nada más una cuestión de la gente que vive en esa zona, sino hay poblaciones muy distantes, inclusive fuera de Tabasco, que también están contribuyendo con esta contaminación. O sea, la cuenca del Usumacinta al final de cuentas recibe agua de Guatemala, recibe agua de Chiapas, la cuenca del Grijalva lo mismo. Ahí tenemos el cañón del Usumacinta con mucha basura y demás. Entonces, al final de cuentas todo se va sumando, cada población por la que va pasando el río se va llevando, va arrastrando y va sumando, y al final de cuentas, ¿dónde está la salida final? Pues nosotros. ¿Qué le parece la propuesta de ríos saludables? Sí, Ríos Saludables se me hace una buena iniciativa, sin embargo, pues sí hay que estudiarla mejor, ¿no? Bueno, al menos todavía no queda muy claro cuál es la estrategia principal. Sí sabemos que está orientada hacia organizar bien esta parte de reglamentar las descargas de aguas residuales, justamente para evitar que pase esto último que dije con el río Usumacinta, ¿no? Que los municipios, las poblaciones tengan un buen sistema de captación de aguas residuales y que tengan tratamiento, y ya después sí se puedan devolver con una buena calidad a los ríos y que siga su cauce. ¿Y cómo va Tabasco en la preservación del manatí como parte de la Cuarta Transformación? Qué bonita labor, Pedro, y qué interesante el trabajo del investigador Darwin. Por supuesto, un trabajo digno de reconocer, mi querida Lía. Pero bueno, ahora pasemos a nuestra sección ¿Cómo va Tabasco en la preservación del manatí como parte de la Cuarta Transformación? Bueno, pues creo que es momento de ir viendo las acciones que se han llevado a cabo para preservar al manatí. Y fíjate, Pedro, que hay un panorama positivo en materia ambiental, pues el gobierno de Tabasco, en coordinación con el gobierno federal, así como con diversas dependencias y las comunidades de los Vitzales, puso en marcha desde el 9 de marzo los 6 ejes de estrategia Ríos Saludables, bienestar de comunidades ribereñas y conservación del manatí. Oye, esto está interesante. A ver, cuéntame sobre esta iniciativa. Pues venga, para empezar, este programa tendrá como objetivo no solo sanear los ríos para proteger la vida silvestre, sino también elevar la calidad de vida, garantizar la integridad y la salud de los habitantes de la zona. ¿Y en qué consisten estos 6 ejes que mencionaste? Tranquilo, a ver, vamos con calma. Ahí te va. La intención es rescatar los ríos afectados en Centla, Jonuta y Macuspana, y para ello la primera acción tiene que ver con la gobernanza ambiental, es decir, instalar y operar un comité interinstitucional entre los 3 órdenes de gobierno. Esto para que haya organización. El segundo punto es la restauración y conservación de sistemas lagunares. Esto implica el retiro del tapón del puerto frontera del río Grijalva, establecer un programa periódico para el dragado, uno para la limpieza del lirio, así como generar opciones de tratamiento de aguas residuales en las principales localidades. Y a todo esto creo que me hizo falta uno, y el tercer eje, Lía. Sí. Paciencia, mi querido biólogo. El tercer eje tiene que ver con el manejo de la tierra y los sistemas productivos, que contempla el establecimiento de buenas prácticas agrícolas, ganaderas, pesqueras, de restauración de hierbas y acciones para evitar el uso de plaguicidas restringidos. Otro punto se refiere al desarrollo integral para el bienestar comunitario, que prevé un programa de vigilancia epidemiológica que despliegue brigadas de atención médica para la población, un plan de educación ambiental e implementar la gestión integral sustentable de 0 residuos. Como quinto eje, se busca elaborar y mantener actualizado periódicamente el inventario de descargas de contaminantes puntuales y difusas, incluyendo fuentes de aguas residuales, además de
integrar y operar el Centro Integral de Monitoreo y Alerta Temprana de la Cuenca como elemento clave de un plan de contingencia ambiental. Y como último eje, destaca la vigilancia en materia de protección ambiental respecto a las actividades del sector de hidrocarburos. Y otra estrategia que está en puerta a realizarse en favor de esta especie es la creación del Centro para el Estudio, la Protección y el Desarrollo de los Manatís, una obra para un santuario que, según se anunció el 6 de mayo, estaría coordinada entre el gobierno de Tabasco y el federal a través de la Semarnat. Oye, qué buenas propuestas. Ojalá que todo esto que me comentas pues ayude a prevenir las muertes por contaminación del manatí. Sería muy lamentable que una especie tan linda y con millones de años de evolución se extinga en pleno siglo XXI. Pues las intenciones y las ganas de trabajar en pro a la preservación existen. Sin embargo, es necesario que todos desde nuestros hogares vayamos estableciendo acciones para conservar nuestro medio ambiente y poco a poco se disminuya nuestra huella de impacto ecológico, no solo por preservar el manatí, sino también otras especies nativas de la región. Creo que un mejor ambiente es posible si todos aportamos un pequeño esfuerzo, y esto va desde clasificar la basura hasta disminuir nuestro consumo de plástico y de energía eléctrica, por mencionar algunos aspectos. Sabes, Pedro, concuerdo totalmente contigo. Creo que en este caso es preocupante y hay que salir de la esfera de reflexión y tomar manos a la obra. No hay de otra. La incidencia del hombre en el cambio climático es cada vez más notoria y pareciera que hacemos caso omiso a las altas temperaturas y a los huracanes atípicos. En fin, por eso me da mucho gusto que en Tabasco haya un plan de acción para preservar una especie tan linda. Y bueno, Pedro, qué buenos datos se han comentado. Y para seguir en esta misma dinámica, te invito a disfrutar de nuestra sección Tabasco en la Historia, en la que conocemos las fechas más importantes del mes del 15 al 30 de julio. Acompáñame. Tabasco en la Historia. 19 de julio de 1935. Toma de posesión de Aurolino Calles Pardo como gobernador provisional de Tabasco, en sustitución de Manuel Granier González, permaneciendo en el gobierno un periodo de 6 meses. 22 de julio de 1847. Expulsión estadounidense de Tabasco. La resistencia tabasqueña mostró tal fuerza, siendo liderada por Miguel Bruno y el gobernador Justo Santa Anna, que logró hacer que se retiraran. Los invasores ocuparon la capital del estado por 35 días. 24 de julio de 1598. La villa de San Juan Bautista recibe el título de Villa Hermosa. El rey Felipe II realizó el otorgamiento y además entregó un escudo de armas que actualmente identifica Tabasco. 25 de julio de 1970. Fallece Gustavo Rovirosa Pérez. Es recordado como uno de los médicos más reconocidos en Tabasco, motivo para que uno de los hospitales más importantes de la entidad lleve su nombre. 28 de julio de 1677. Los poderes de Tabasco se trasladan a la provincia de Tacotalpa. Debido a los ataques piratas, el alcalde mayor de Tabasco, Diego de Loyola, cambió los poderes a la provincia de Tacotalpa, que sería la capital de Tabasco durante 118 años. 29 de julio de 1860, natalicio del periodista y político tabasqueño Domingo Borrego, recordado como uno de los exponentes de la Revolución Mexicana. Ocupó varios puestos públicos hasta llegar a la gobernatura interina del estado. Su carrera política se distinguió por ser honesta y democrática. 31 de julio de 1909. Los liberales tabasqueños conforman en Huimanguillo el club antirreeleccionista Melchor Ocampo, que apoyaba la tesis de Francisco I. Madero. Estas fueron las efemérides de la segunda mitad del mes de julio. Como pudimos escuchar, fueron fechas importantes para nuestra actual ciudad y también nos hicieron recordar la labor de grandes tabasqueños ilustres. Así es, y hemos llegado al momento de presentar nuestra última sección. ¿Qué hacer y a dónde ir? Eso significa que también nos acercamos al final de nuestro podcast. Así es, Lía, pero bueno, entremos en materia. ¿A dónde ir y qué hacer? Si usted y su familia quiere salir, nuestra mejor recomendación es que visiten la zona arqueológica de Comalcalco, Tabasco. A tan solo 60 kilómetros de Villahermosa, usted podrá apreciar la belleza de la ciudad maya, también llamada Yoychan, que significa en maya cielo rodeado. La zona constituye una necrópolis del periodo clásico maya. Está construida con ladrillos y estuco de concha de ostión. Este sitio está considerado como el más occidental de la cultura maya. Ahora,
que si no quieren salir y solo desean quedarse en casa y descansar y estar ad hoc con el tema que abordamos hoy, la recomendación es leer el libro Mi amigo el manatí, de la escritora y periodista cubana Emma Romeu, que de una manera muy didáctica nos adentra en el mundo de esta especie y nos cuenta su evolución, sus características y sobre todo los retos que debemos afrontar para garantizar su preservación. Una lectura digerible que bien puede ser recomendada en niños, ya que también cuenta con ilustraciones y fotos. Pueden comprarlo en internet, en alguna librería reconocida o incluso descargarlo gratis en la web. Y uno de los eventos imperdibles, el cual tienen que ir por lo menos una vez en la semana, es la 66 Muestra Internacional de Cine. Este es un evento que estará increíble porque del 18 al 30 de julio se proyectarán más de 13 películas internacionales en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, que está ubicada en la zona SICOM de Villahermosa. La entrada es totalmente gratuita y habrá 2 funciones diarias. La primera a las 5 de la tarde y la segunda a las 7:30 de la noche. Cabe destacar que la muestra es uno de los eventos cinematográficos más destacados y esperados por los cinéfilos. Es un espacio para encontrarse con las obras de cineastas consagrados que han obtenido reconocimiento en muchos festivales importantes alrededor del mundo. Pues ahí están nuestras recomendaciones y esperemos que si usted está de vacaciones la pase excelente y disfrute de sus días de descanso. Por mi parte es todo, se despide de usted su amigo Pedro Barrada. Fue un gusto poder compartir con ustedes una edición más del podcast Tabasco en la Cuarta Transformación. A mí también me dio mucho gusto estar con ustedes llevándoles un tema muy interesante como lo es la preservación del manatí. Y pues bueno, los veo en la próxima edición. Se despide con ustedes su amiga Lía Ramírez. Hasta pronto. Adiós.